Oremos juntos. Dios Padre Santo y misericordioso que nos ama, tuviste compasión de nosotros que vivíamos alejados de ti y morábamos en medio de pecados. Cuando no te conocíamos, Jesús recibió la maldición y el juicio que teníamos que recibir, y por su sangre preciosa que derramó por nosotros, limpiaste nuestros pecados eternamente, y así no recibiremos ningún juicio ni maldición. Te damos más gracias por tu gran misericordia que nos salvaste sin obras. En esta hora te damos gracias. Nosotros fuimos redimidos por tu sangre preciosa. Estamos ante el Señor, alabando tu gracia y tu gloria, aprendiendo tu palabra y teniendo la comunión santa. También creemos ahora que el Señor está en medio de nosotros. Cuida a cada uno de nosotros con tus manos misericordiosas, sujeta las almas de cada persona. En esta hora, enséñanos más el plan de Dios que quiere mostrarnos y su misterio, cómo debemos caminar. En las iglesias nuestras que están en Corea y en todo el mundo, creemos que tú estás operando y guiando, por eso te damos gracias. Cuida a cada hermano que están predicando el Evangelio en medio de dificultades, guardando la fe. Dales tu gracia adecuada para que puedan encargarse bien de la misión de la predicación del Evangelio que tú encargaste en el fin del siglo. Sujeta con tus manos misericordiosas para que ninguno de nosotros se pierda delante de ti. Considera y cuida a cada iglesia que están en Corea y en todo el mundo, y te pedimos que operes fuertemente para que se pueda cumplir tu operación santa en medio de nosotros. Señor, que nos da la palabra necesaria a su tiempo y que nos enseñas cómo caminar. Esta hora también enséñanos más tu plan y misterio que quieres mostrarnos y cómo debemos andar. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén. Busquemos juntos la Biblia. San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15. Leamos. 6, 9 al 15. Leo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta aquí. Creemos que en 7 conferencias de verano pasadas
Muchos han orado, trabajado y predicado. Asimismo, muchos recibieron la salvación nuevamente. Así que leímos esta palabra porque quería predicar las palabras que deberían conocer los hermanos que recién fueron salvos. Se dice que hay 4 elementos en la vida cristiana. Los 3 más importantes: la palabra, la oración, la predicación, la comunión. La comunión y el servicio son relacionados. Aunque recibió la salvación por la palabra, nuestra fe crece por la palabra. Y nuestro corazón y vida también se van cambiando. Por eso el cristiano no puede hacer la vida cristiana correctamente si está apartado de la palabra. La palabra, la oración, es la comunión con Dios, la conversación con Dios también. Como somos muy débiles, necesitamos la gracia de Dios y su ayuda. Por eso, la oración es contar todo de nosotros a Dios y buscar la ayuda de Dios dejando nuestra debilidad. Así que la oración es absolutamente importante para nuestra vida cristiana. Y también sabemos que la predicación es la cosa más importante que debe hacer el cristiano. Si nadie nos hubiera ayudado, no podríamos haber recibido la salvación. Como los hermanos que recibieron la salvación antes, oraron por mí y ayudaron para que pueda escuchar la palabra y me guiaron. Así escuchamos el Evangelio de la gracia de Dios y fuimos salvos. Así nosotros también debemos hacer así con otros. Por eso la predicación también es el deber más importante para el cristiano. Y la comunión es que después de ser salvo, yo no hago solo la vida cristiana, sino que desde que fui salvo, estoy con el Señor. A su vez, ya tengo comunión cercana con todos los santos que fueron salvos antes. Y dentro de eso, nuestra fe va a crecer y podemos hacer correctamente la vida cristiana. Y dentro de la comunión, podemos predicar el Evangelio, ayudarnos y hacer el servicio para el Señor. Así que con el corazón de que yo no puedo, pero nosotros sí podemos. Hoy entre ellos voy a contar un poco acerca de la oración. En la Biblia salen muchas palabras sobre la oración. Y nosotros oramos mucho. Ahí vamos a considerar un poco sobre la oración que Jesús enseñó. La oración que enseñó el Señor es llamado el Padre Nuestro. Algunos que van a la iglesia memorizan eso y oran con eso. Es importante orar, pero conocer primero su contenido es más importante. Si orara sin conocer su contenido, sin ninguna relación con esa oración, Dios no escucharía. Entonces, en la vida de la oración de salvos, el Señor habló algunas cosas. En el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Así enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos. Primero dice, Padre nuestro que estás en los cielos.
Padre que está en los cielos. En inglés, Our Father. Es mi Padre, a la vez es nuestro Padre. Hay muchos hombres que pueden llamar a Dios Padre. Nuestra carne también tiene padres que dieron a luz. Por eso decimos nuestro padre, nuestra madre. Cuando llama a su padre y madre nuestro, es porque no está solo, sino que está con otros hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos significa, en Génesis capítulo 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Ese Dios absoluto, quien creó los cielos y la tierra y los domina, ha sido mi Padre. Hermanos, ¿se entienden? No lo podemos sentir. O sea, Dios quien creó todas las cosas es mi Padre. Jesús dijo que lo llamemos así. Obviamente estas palabras fueron dadas para cristianos salvos. Nosotros que somos salvos, llamamos primero a Dios Padre. Cuando tiene una conversación importante con su padre, lo llama Padre. ¿Qué pasa? Así conversan. En primer lugar, Dios es nuestro Padre que está en los cielos. Lo que significa que no hay lugar en el universo donde Dios no esté. Él también está aquí en este momento. Dijo que estaba cerca de nosotros. Dios ahora se ha convertido en nuestro Padre. Si los que no son salvos llaman a Dios Padre, de nada les servirá. Un hombre desconocido agarra a un viajero y le dice Padre. Luego dirá, demente. Una persona no salva no puede llamar a Dios Padre. Entonces, en San Juan 8, los judíos dicen, Dios es nuestro Padre. Dijeron a Jesús. Jesús dijo, no, vuestro padre es el diablo. Si Dios fuera vuestro Padre, me recibiríais. No me conocéis y no conocéis a mi Padre. Ahora, aquellos que no son salvos, cuando oran Dios Padre, los que no son salvos deben saber que Dios no es su Padre. Después de que somos salvos, Dios es nuestro Padre. Mi Padre y nuestro Padre al mismo tiempo. Ahora el Dios absoluto que creó y gobierna todas las cosas en el universo se ha convertido en mi Padre. Según la Biblia, los ángeles no pueden ser hijos de Dios. Se decía que los ángeles fueron creados desde el principio para ser siervos de Dios. Sin embargo, para nosotros que somos salvos, el Hijo unigénito de Dios entregó su vida y murió para salvarnos. Si un ángel comete un pecado, ese es el fin. Jesús no muere por los ángeles. Así que el propósito de crear a los ángeles y el propósito de crear a los humanos son diferentes. Aunque el hombre cayó en pecado, el propósito de que el Hijo unigénito de Dios muera en nuestro lugar y nos salve es hacernos hijos de Dios y disfrutar de la gloria con Dios para siempre. Si nace como hijo del rey, es hijo del rey. El rey es su padre. El presidente es mi padre. Ese es un gran poder. En San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
Cuando entendimos la gracia de Dios y fuimos salvos, el Señor entró en nosotros. Cuando es salvo y cree, recibe a Cristo. El que lo acepta, el que cree en su nombre, creer en el nombre significa creer en la salvación. El nombre de Jesús significa la salvación. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Cuán maravillosa potestad es ser hijo de Dios! Si nace como hijo de un rey, tiene gran poder. Si nace como hijo del presidente, gritaría fuerte. Si nace como hijo de un hombre rico, también será rico. Pero eso desaparece después de un tiempo. El propósito de salvarnos es hacernos sus hijos. Por eso Jesús llamó a Dios Padre que está en los cielos. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad de ser hecho hijo de Dios es asombrosa. Hubo mujeres que visitaron el sepulcro de Jesús después de su muerte. Entre ellas, María Magdalena, ella fue a ungir el cuerpo de Jesús con perfume, pero Jesús no estaba. Entonces miró a su alrededor para ver si alguien lo había llevado y apareció Jesús. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Cómo va a llevar el cuerpo de Jesús María? Dijo: yo lo llevaré. Entonces Jesús le llamó María. Según la Biblia, esta María era una pecadora muy miserable, que estaba poseída por 7 demonios y tenía muchos pecados, pero Jesús echó fuera el demonio y la sanó. A partir de entonces, María Magdalena amaba al Señor y obedecía absolutamente sus palabras. Y fue una de las personas que siguió a Jesús hasta la cruz cuando murió. Incluso fue al sepulcro. Los discípulos no fueron al sepulcro, pero Jesús dijo: Jesús, a quien buscas, soy yo. María quedó tan sorprendida que Dios debió haberle abierto los ojos en ese momento. Oh, ¿Jesús está vivo? Jesús dijo que moriría y resucitaría 3 días después. Pero ni siquiera los discípulos le creyeron y nadie le creyó. Sin embargo, esta María fue la primera persona en ver al Señor resucitado. Pero Jesús dijo a María: ve a mis hermanos y a los discípulos. Subo a mi Padre y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estas son palabras muy importantes. Ahora se refiere a sus discípulos como mis hermanos. Mis hermanos, ese es un nombre tan hermoso. Mi Padre es tu Padre. Un Padre celestial. Antes de que Jesús muriera en la cruz, Él era el Hijo unigénito. Cuando está un solo Hijo, lo llama Hijo único. Jesucristo era el único Hijo de Dios, el unigénito. Para salvar a los pecadores, envió a su Hijo unigénito en forma de hombre. Tomó los pecados del mundo entero, fue juzgado en su lugar y murió en la cruz. Al derramar su sangre, Él perdonó nuestros pecados para siempre.
y después de 3 días rompió el poder de la muerte y resucitó. La razón por la que Jesús resucitó fue para demostrar que Jesús es el Cristo y el Salvador. Si Jesús no hubiera resucitado, no habría manera de saber si murió por nuestros pecados o si murió injustamente como alguien dijo, o por sus propios pecados. Sin embargo, Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para demostrar que Él es quien nos salva. Ahora Jesús resucitado ya no es el Hijo unigénito, porque nacieron muchos hermanos. Si hay hijo único y nace su hermano menor, ya no es hijo único, sino hijo mayor. Así Jesús resucitado ya no es el Hijo unigénito, debido a que nacieron muchos hermanos. Él es el primogénito entre muchos hermanos. En Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Desde que nacieron sus hermanos menores, ya no es el Hijo unigénito. Antes de morir, Jesús era Hijo unigénito. Después de su muerte y resurrección, nacieron muchos hermanos. Así se ha convertido en el primogénito entre muchos hermanos. En Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Aunque Jesús, que vino primero, vino como el Hijo unigénito. En la segunda venida Jesús viene como el primogénito, porque nacieron muchos hijos. Entonces se convirtió en el hijo mayor entre muchos hermanos. Y en Hebreos 2:10, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios creó al hombre según su imagen, para que sea la pareja del amor y que reciba la vida de Dios, y que sea hijo de Dios para llevarlo al reino de Dios. Así para que le glorifique eternamente con Dios, o sea, para que sea como Dios creó a su imagen. Al caer en la primera tentación, la tentación del diablo, y desobedecer la palabra de Dios, el hombre perdió la vida de Dios y perdió el derecho para entrar en la gloria de Dios. Así, todas las personas cometieron pecado y van al infierno, diciendo que fueron destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es el ir al reino de Dios y darle gloria a Dios, pero perdieron el derecho de entrar en esa gloria. El resultado es el infierno. Sin embargo, para salvarnos y restaurar la gloria perdida por el pecado humano, murió para cargar los pecados de muchas personas. Entonces, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En San Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Jesús es el grano de trigo que cayó del cielo. Murió el Hijo unigénito y nacieron muchos hijos. Si no muere, queda solo. Si Jesús no muere, es el Hijo unigénito, entonces nadie puede convertirse en hijo de Dios. Sin embargo, si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Así el Hijo unigénito murió y dio a luz muchos hijos.
El propósito del nacimiento es entrar en la gloria. Dios nos salva por medio de Jesús, redimiendo nuestros pecados. Salvándonos nos convierte en hijo de Dios y nos hace entrar en la gloria de Dios. Por eso le convenía morir como un grano de trigo, diciendo: perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La razón por la que murió por nosotros y perdonó nuestros pecados fue para hacernos hijos de Dios y permitirnos entrar en su gloria. El hijo del rey es un príncipe. Es una posición gloriosa que podría convertirse en rey en el futuro. Cuando somos salvos, primero nos convertimos en hijos de Dios. Alguien dijo: aquí están los hijos y las hijas de Dios. No. Dios no tiene hija. ¿A Dios solo le gustan los hijos? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. No se menciona el espíritu de su hija. Entonces, ¿qué significa la palabra hijo? Se refiere a heredero. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, porque convenía que Jesús muriera como un grano de trigo. Entonces nosotros, los salvos, lo primero que debemos saber es que me he convertido en el Hijo de Dios. En 1 de Juan 3:1, mirad, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, la persona salva se ha convertido en el Hijo de Dios, quien creó todas las cosas y gobierna. Un hombre del mundo, ¿cómo lo sabría eso? Es un secreto. Solo aquellos que han sido salvos lo saben. El mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Es puramente el amor de Dios lo que nos hizo ser hijos de Dios. Entonces, si hemos llegado a ser hijos de Dios, todos somos hermanos. Y Jesús dijo: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, y todos vosotros sois hermanos. Y los que nacen de un solo padre son ahora una familia. Por eso, en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si quiere ir a algún lugar, hay un cartel, dice: no se permite entrar extranjeros. Los que no fueron salvos eran extranjeros. No tiene nada que ver con la promesa de Dios. Sin embargo, una vez que somos salvos, ahora no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. En Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Los que han sido salvos ya terminaron los trámites de inmigración al cielo, ¿saben? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga, nos llevará a ese reino. Entonces, como dice en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No podemos ir al cielo con este cuerpo. Al igual que el cuerpo resucitado de Jesús, Él transformará nuestros cuerpos en cuerpos gloriosos
que ya no podremos morir y así nos llevará a su reino. Ahora, los que hemos sido salvos somos hijos de Dios y miembros de la familia de Dios. ¿Realmente siente que es miembro de la familia de Dios? Los hermanos nacidos de los mismos padres dicen, la sangre es más espesa que el agua. Claro. La palabra espesa significa que no se puede engañar. Entonces los hermanos se pelean por cosas pequeñas, pero cuando hay dificultades se ayudan mutuamente. No hay ninguna razón. ¿Por qué? Porque son hermanos y hermanas. Nosotros, los que hemos sido salvos, somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, somos hermanos y hermanas mientras vivimos en esta tierra. Somos hermanos y hermanas que compartimos la misma sangre y somos un cuerpo. La sangre es más espesa que el agua, pero el Espíritu Santo es más precioso que la sangre. Una persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo y no puede compararse con el linaje de la carne. Nuestros cuerpos y nuestra familia quizá por no poder evitar estemos viviendo cerca mientras vivimos en la tierra. Pero los salvos, aunque tienen su familia carnal y su vida aparte, saben que somos hermanos y hermanas, tenemos misma sangre y mismo cuerpo. Seamos íntimos como un cuerpo y que sea uno nuestro corazón y hagamos sinceramente la gran voluntad de nuestro Señor. Entonces, somos hijos de Dios, no debemos olvidar que somos los que vamos a vivir juntos eternamente en el cielo. Cuando vaya al cielo, nadie va a decir, reunamos entre nuestra familia. Cuando vaya al cielo, no habrá ningún sentimiento humano. Solo los santos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo llegarán a ser uno en el amor del Señor. Las personas que vivirán juntas en el cielo para siempre deberían vivir juntas en la tierra también, ¿verdad? Puede que nuestra vida en esta tierra termine en un momento, pero ser hijo de Dios es eterno. Entonces, en lugar de nacer con este linaje físico o convertirse en un miembro de la familia, aquellos que han renacido a través de la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo son mucho más preciosos y más cercanos. Entonces, entre los que han sido salvos, por favor no se olviden, no se odien aunque haya pequeño problema, no discutan. Porque son personas que irán al cielo y viviremos junto con ellos para siempre. Así tenemos que tratarnos preciosamente. Somos familia de Dios. Busquemos Romanos capítulo 8. Versículos 16, 17. Leamos juntos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la gracia de Dios. Y ese es el Espíritu Santo que nos da confianza de que somos hijos de Dios después de ser salvos.
y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Si es hijo, tiene derecho de disfrutar y heredar todo de sus padres. Somos hijos de Dios, por lo tanto somos herederos de Dios. ¿Se siente real? Coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seamos glorificados con el Señor. Podemos disfrutar de todo junto con el Señor. Jesús dijo, Padre mío y vuestro Padre, y mi Dios y vuestro Dios. No importa cuán pobres seamos o cómo la gente nos ignore, yo soy el Hijo de Dios. No debemos olvidar nuestro orgullo de ser hijo de Dios. ¿Sabía que Dios envió un ángel guardián a cada persona que fue salva? Nos protege. Incluso nuestros cabellos están todos contados. Aún vuestros cabellos están todos contados. No puedo contar los cabellos de mi cabeza, ni mi pestaña. Nadie. Sin embargo, el hecho de que Dios cuente los cabellos de mi cabeza significa que conoce todas mis circunstancias. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con Él. Tiene que creer en eso también. Dios es Padre. Entonces, ¿por qué me preocupo? Pero Él no siempre nos da consuelo, sino que también nos da dificultades, haciéndonos ricos y pobres, y fortaleciendo nuestra fe, para probar si guardamos la palabra de Dios o no. Pase lo que pase, Dios nunca nos deja. Aunque nosotros dejaríamos a Dios, Dios no nos dejará. ¿Por qué? Somos hijos de Dios. Incluso para los hijos carnales, los padres siempre piensan en hijos, se preocupan por ellos y les ayudan, ¿verdad? Más que cualquier otro padre, los padres no pueden morir en vez de mí. Sin embargo, Dios entregó a su Hijo unigénito a la muerte en vez de nosotros para salvarnos. Para que podamos ser herederos de Dios y glorificados con Cristo. Coherederos con Cristo. Deben creer en eso también. La gracia que nos ha dado es un milagro de que salvó a los pecadores que íbamos al infierno. Y también es un milagro de que nos hizo ser hijo de Dios. Es lo que Dios hace. El propósito de salvarnos no es para ayudarnos a comer bien y vivir bien en esta vida, sino para que vivamos en gloria eterna con el Señor en el cielo eterno. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuánto sufrió Jesús desde que nació en la tierra hasta su muerte en la cruz? Para salvarnos. Porque convenía a aquel perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Nosotros, los que hemos sido salvos, somos hijos de Dios. Aunque enfrentamos muchas dificultades, para poder vivir apropiadamente como hijo de Dios y obedecer a la palabra de Dios, podemos superarlas. Porque Dios está con nosotros y nos ayuda. Así, somos herederos de Dios. No fue porque fuera bueno, no fue porque hice algo, sino que me lo dio gratis. Si nace hijo de un rey, es un príncipe. Si nace como hijo del presidente de una gran empresa, es hijo de una gran empresa. Es asombroso.
no es gran cosa, se acabará en unos años. Somos hijos de Dios. Él nos ha dado una herencia gloriosa superior a la de los ángeles. Debemos creer en esto. Aunque habrá un breve periodo de sufrimiento en esta tierra, ¿cuánto padeció Jesús desde que vino a este mundo, murió y resucitó? ¿Cuánto sufrieron los discípulos, los apóstoles del Señor? En Hechos, cuando el Evangelio estaba siendo predicado en la iglesia primitiva, ninguno de los apóstoles murió cómodamente de vejez. Todos murieron de martirio mientras predicaban el Evangelio, les cortaron la cabeza, los crucificaron al revés y los apedrearon hasta la muerte. ¿Por qué? Para darle más gloria. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea, más excelente y eterno peso de gloria. Cuando llega el sufrimiento, ¿acaso Dios no existe? ¿Dios le ha desamparado? No piense así. ¿Cuánto sufrimiento soportó el apóstol Pablo mientras escribía más de la mitad del Nuevo Testamento y predicaba el Evangelio en toda su vida? Estaba desnudo, hambriento, no pudiendo dormir ni comer, tenía frío, lo golpearon innumerablemente, lo encarcelaron, lo apedrearon hasta que muera, pero vivió. ¡Cuán miserable era! Pero el Señor estaba con él hasta el fin. Nosotros también debemos tener ese tipo de fe y el Señor no nos abandonará a pesar de cualquier cosa. En Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Con el amor de los padres hacia sus hijos no puede comparar. Es 10,000 veces más grande. Debemos creerlo. A pesar de cualquier dificultad, no debemos perder el orgullo de ser hijo de Dios. Ahora el segundo. Padre nuestro que está en los cielos, dijo, santificado sea tu nombre. ¿Sabe cuán importante es esta palabra simple? El derecho y privilegio de llamar al Dios Padre. Y también debemos santificar el nombre del Padre, ¿sabe? Padre, santificado sea tu nombre. Incluso no hablamos del nombre de nuestros padres fácilmente. ¿Cómo se llama su padre? El nombre de mi padre es fulano Kim. Así no dice. Se llama Kim, su nombre es tal, así, con respeto. ¿Por qué? El nombre de mi padre lo trato muy difícil. No son solo palabras, sino que dependiendo de lo que haga el hijo, el nombre de su padre puede ser santificado o deshonrado. Cuando oramos el Padre Nuestro, aunque no lo memorizamos, debemos hacerlo en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Debo santificar el nombre del Padre que me salvó y me hizo hijo de Dios. Si simplemente oras sin pensar, Dios dirá, párate. ¿Cuándo santificaste mi nombre? Preguntará,
Ahora, para santificar el nombre de Dios, debemos vivir toda nuestra vida para la gloria de Dios, siendo hijos de Dios. Según Isaías 43:25, Dios nos salvó por amor de su nombre. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es para la gloria de Dios que Él nos salvó y perdonó nuestros pecados. Si todas las personas que fueron creadas a imagen de Dios fueran al infierno, eso no sería gloria a Dios. Si muchas almas se salvan, será gloria a Dios. Así, en Salmos 23:3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por amor de su nombre, me guiará por sendas de justicia. Para la gloria de Dios, Él nos salvó. También después de que somos salvos, Dios nos guía a la verdad y al camino de la justicia para su gloria. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que glorifica a Dios es bueno, y todo lo que no glorifica a Dios es pecado. Estamos orgullosos no solo de ser hijos de Dios, sino también debemos actuar como hijos de Dios. Si decimos que somos hijos de Dios, ¿en serio? ¿Eres hijo de Dios? Veamos cómo viven los hijos de Dios. Y cuando hacemos algo mal, dicen, no diga que eres hijo de Dios. ¿Dónde está tu padre? En Salmos 79:9, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. El Señor que me salvó nos ayuda por amor de su nombre. Ayúdanos por la gloria de tu nombre. Así oró David. Y en Salmos 115:1, David oró, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre dad gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo se corrompió el ángel caído? Los ángeles son seres verdaderamente hermosos y glorificados, mucho antes que los humanos. Pero entre tantos ángeles hay 3 ángeles. Los 3 ángeles especiales son Gabriel, Miguel y Lucero. Y el ángel Lucero tenía un corazón orgulloso que quería ser como Dios, pero fue expulsado, y eso es diablo Satanás. En Isaías 14:14, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Para Lucero, que trató de ser como Dios, se convirtió en el diablo. Dios le preparó el infierno. Es un gran pecado robar la gloria que debería ser para Dios. Hemos de saber eso. No importa lo que hagamos, no debemos quitar la gloria de Dios. Dios dijo, y mi honra no la daré a otro. Dios no comparte su gloria. Entonces, los israelitas son el pueblo elegido de Dios.
El pueblo de Israel fue elegido por causa del nombre de Dios. Sin embargo, en Romanos 2:24, los israelitas no sabían que Jesús, a quien Dios había enviado, era el Cristo, por lo que lo rechazaron y lo crucificaron hasta la muerte. Entonces dijo a los judíos de Israel: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El pueblo escogido de Dios, los israelitas, rechazó a Cristo. Así levantó a Babilonia contra Israel. En los tiempos de Grecia y de Roma, expulsaron a los israelitas todo el mundo y los hicieron miserables durante 2000 años. No hay país más miserable que Israel, quien era pueblo elegido por Dios. ¿Por qué? El pecado de rechazar a Cristo no puede ser perdonado. En Ezequiel capítulo 36, dice que los israelitas serán restaurados después de que el evangelio sea predicado por todo el mundo, ¿verdad? En nuestra época, el capítulo 36 de Ezequiel fue escrito hace 2600 años. Sin embargo, si el evangelio se predica por todo el mundo, al final Israel será recuperado. Hará regresar a los israelitas que habían sido esparcidos por todo el mundo a la tierra de Israel. Expulsarán a los pueblos poderosos que están en esa tierra y establecerá una nación. No lo hago por vosotros, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Cuando el mundo veía al pueblo de Israel, ¿no es el pueblo elegido de Dios? ¿Por qué mueren tan miserablemente? ¿Por qué la tierra que Dios les dio se convirtió en un desierto? ¿Dios está muerto? Aunque los israelitas fueron destruidos por el pecado, como resultado, el nombre de Dios quedó contaminado. Por eso, para mostrar que aunque Israel fue destruido, Dios no murió, milagrosamente recupera a Israel en el fin del siglo. Después que Israel se independizó el 14 de mayo de 1948, al día siguiente los árabes iniciaron la primera guerra en Oriente Medio. Israel tuvo gran victoria. Ni tenía arma ni ejército. Israel también obtuvo una gran victoria en la Segunda Guerra de Oriente Medio. La Gran Guerra, ahora Tercera Guerra de Oriente Medio, fue el 7 de junio de 1967. 14 países árabes formaron una alianza para destruir a Israel. 14 países de la población de 120 millones. En ese momento solo había 2.250.000 judíos en la tierra de Israel. Intentaron barrerlos a todos en un instante y arrojarlos al Mediterráneo, pero todo el mundo árabe fue destruido en 6 días. El presidente Nasser, a quien llamaban un héroe del siglo XX, se rindió después de 6 días. Decían que si no se rendía, iban a destruir el Cairo. Él murió por el ataque al corazón poco después de su sumisión. ¿Cuán molesto habría estado? Y en la Cuarta Guerra de Oriente Medio, que hubo en octubre de 1973, Israel ganó. Ahora, Hamás disparó miles de balas para destruir instantáneamente a Israel. Si pensamos bien, son una nación pequeña y la tierra es pequeña. Son pocos, pero miren. Israel amenaza a Hamás que lo va a destruir totalmente y nunca se va a someter. Así que más de 40.000 personas en Gaza murieron en esa guerra. Ya ha matado a varios líderes del ejército de Hamás. Saben, ¿verdad? Ya verán, ningún país podrá vencer a Israel.
Porque oponerse a Israel significa oponerse a Dios, quien restaura a los israelitas. Pero si Israel cae, la Biblia tendrá error. Dios nunca permitirá eso otra vez. Así, tratar de destruir a Israel es oponerse a Dios. Dios está vivo y hace todo por su nombre, para mostrar la evidencia de que Dios existe. Vamos a ver Primera de Pedro capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14. Leo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hasta aquí. En estas palabras, como hijos obedientes, desobedisteis y cometisteis toda clase de pecado antes de ser salvos. Pero ahora, como hijos obedientes a Dios, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Los que han sido salvos ahora deben llegar a ser cada vez más santos, imitando al Dios santo. Desde que fuimos salvos de pecado, nos limpia cada día con la palabra y el Espíritu Santo, haciéndonos gradualmente santos como Dios y haciéndonos dignos de entrar en la gloria de Dios. No olvide que los que han sido salvos son los que pronto entrarán en la gloria de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cada vez más como Dios en todas sus obras, palabras y acciones. Que no viva como un hijo desobediente como hacía antes, ahora como un hijo obediente. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. El versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios no mira la apariencia, sino el corazón. Si llamas a Dios Padre, entonces debes santificar el nombre del Padre. Para poder hacer eso, debes ser peregrino en esta tierra por un corto tiempo, hasta que entre al hogar eterno del reino de Dios. Conducíos en temor. Significa que tenga miedo de hacerle mal a Dios y no significa que tenga miedo de ir al infierno. Conducíos en temor. Una persona salva debe transformarse gradualmente en una persona santa y digna de entrar en su gloria. Aunque ha pasado 1 año, 3 años, 5, 10 años desde que fue salvo, si sigue igual que antes, bueno, tal vez sea salvo. ¿Cómo saber si esa persona es hijo de Dios?
Leamos juntos Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entre los gentiles. Gentiles se refiere a todas las personas que no han sido salvas. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, para que en lo que murmuran de vosotros, los gentiles son personas que no han recibido la salvación, y también son gentiles los que, aunque van a la iglesia, no son salvos. Nos odian sin motivo y nos inventan títulos de pecado que ni siquiera existen. Maldicen, critican, dicen que somos secta, así sucesivamente. Los israelitas crucificaron a Jesús porque lo llamaron secta. En Hechos 24, los judíos capturaron al gran apóstol Pablo y trataron de matarlo, hasta con abogado, y lo demandaron ante el rey Agripa. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Llamaron al apóstol Pablo la cabecilla de la secta. No es nada lo que nos critican. Bueno, aunque no somos cabecilla de la secta, somos criados de la secta. Sin embargo, la secta que va al cielo es mejor que la ortodoxia que va al infierno. ¿Qué es la secta? ¿Vio algo malo en lo que estamos enseñando? Critican sin razón. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, tenemos que mostrar nuestras buenas obras. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La gente que nos criticaba nos reconoció y dijo: me equivoqué. Una persona representante de la iglesia presbiteriana venía a nuestra iglesia en secreto porque quería saber qué tipo de secta éramos. Así escuchó todos nuestros sermones, leyó nuestros libros y buscaba en internet. Él confesó: en realidad estaba tratando de descubrir qué les pasaba a ustedes, pero no. Luego publicó un libro llamado Herejía y Ortodoxia. Se habla de nuestra iglesia y dice: esto no es en absoluto una herejía, sino una organización que difunde el evangelio puro. Así es. Se averigua, se da cuenta. ¿Qué armas tenemos contra quienes nos critican? Debemos demostrar a través de nuestras buenas obras y no a través de palabras. No importa cuánto digan, no tiene sentido decir. Entonces, no solo que se avergonzarán, sino que en el día de la visitación, para que glorifiquen a Dios. Cuando la persona que criticaba recibe la salvación y se cambia, será gloria a Dios. Ahora vamos a ver San Mateo 6. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
venga tu reino. ¿Qué significa esto? Más que memorizar las oraciones enseñadas por el Señor línea por línea y orar de manera formal, debemos aprender el significado de estas palabras en detalle y aprender a orar correctamente las oraciones enseñadas por el Señor. Venga tu reino. ¿Qué clase de reino? El reino de Dios. En San Lucas 4:5, el diablo apareció para tentar a Jesús y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Porque a mí me ha sido entregada. ¿Cuándo? En el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán que gobernara sobre todo. En el huerto del Edén, Adán era el rey y gobernaba. Sin embargo, Adán pecó. Por eso, entregó al diablo la autoridad de gobernar el mundo entero. Porque a mí me ha sido entregada. Entonces, Jesús, indicando al diablo, dijo que el príncipe de este mundo es el diablo. Deben saber que el que gobierna el mundo entero ahora mismo es el diablo. El diablo se opone a la obra de Dios. La palabra Satanás significa el adversario. Desde el huerto del Edén hasta el fin del mundo, el diablo continúa molestando y oponiéndose. Jesús vino a recuperar el reino que había sido quitado por el diablo. Esto no se hace inclinándose ante el diablo, sino conquistando el poder de la muerte y pecado y Satanás, salvando muchas almas y llevando las personas al cielo. Restaura así el reino que le fue quitado por el diablo. Venga tu reino. Significa que oremos para que venga el reino gobernado por Dios. Y diciendo en San Mateo 3:2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es el reino de Dios. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento significa darse cuenta de que es miserable pecador ante Dios y que se vuelva a Dios. En San Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo lo mismo. El arrepentimiento no se trata solo de darse cuenta totalmente de sus pecados y regresar, sino también de ser salvo. Simplemente llorar por el pecado no es arrepentimiento. Cuando el hijo pródigo dejó a su padre y moría de hambre, dijo, ahora me muero de hambre, volveré a mi padre. ¿Está bien simplemente arrepentirse y llorar? Tiene que volver. Arrepentimiento significa arrepentirse y corregirse. Tiene que regresar a Dios. Por eso, Dios salva a los pecadores que van al infierno y crea personas que entrarán en el reino de Dios. Entonces, en San Lucas 17:20 al 21, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Antes de entrar al cielo, el reino de Dios primero debe cumplirse en el corazón. Cuando un pecador recibe el perdón de sus pecados y es salvo, el reino de Dios se cumple en su corazón por el Espíritu Santo. En Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando un pecador es salvo, se salva y se convierte en una persona justa. La justicia, la paz de Dios y el gozo se hacen realidad.
Cuando la justicia y la paz y el gozo se cumplen en el corazón, es cuando se cumple el reino de Dios en el corazón. Entonces, cuando muchas almas se salvan, el reino de Dios se expande. Cuando hay una guerra, se recupera la tierra que se perdió. De esta manera, la predicación del Evangelio quita el territorio ocupado por el diablo y salva a las personas. Los tres elementos de un país deben ser soberanía, territorio y pueblo. Sin embargo, aunque tenga soberanía y territorio, ¿qué clase de país sería si no hay pueblo? La soberanía del reino de Dios es Dios, el territorio del reino ya está preparado y el pueblo de ese reino se está preparando. Cuando se predica el Evangelio y muchas personas se salvan, el reino de Dios se está expandiendo. Entonces, cuando predicamos el Evangelio y salvamos las almas de las personas, continuamos recuperando el reino que ha sido tomado por Satanás. Cuando esté lista toda la gente para entrar en ese reino, después de que el reino sea preparado, el Rey de Paz vendrá otra vez. Entonces, en San Juan 18:36, cuando Pilato estaba interrogando a Jesús, le preguntó, ¿eres tú el rey? Dijo, sí, soy el rey. Mi reino no es de este mundo. Los judíos dijeron a Pilato, este hombre dice que es el rey y prohíbe dar tributo a César y levantar un propio reino en la tierra. Ese es el mayor título de pecado por lo cual acusaron a Jesús. Entonces Pilato preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Sí, soy el rey, pero mi reino no es de este mundo. Él vino a preparar el pueblo que no pertenezca a este mundo, sino que entrará en el reino eterno de Dios. Fuimos salvos y Jesús es nuestro Salvador, a su vez nuestro Rey. Eres mi Rey eterno. Por eso en San Mateo 6:33, Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay muchas cosas que el salvo tiene que hacer, pero lo primero, ¿qué es primero? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Cuando recibe la salvación, primero el reino de Dios se cumple. Los salvos salvan a otras personas para que el reino de Dios pueda cumplirse y luego el reino de Dios continúa expandiéndose. Así se cumple el reino de Dios y la justicia. Busca el reino de Dios y su justicia. Esa justicia significa que se cumple la voluntad de Dios. Nuestra vida que obedece la palabra de Dios y ama a nuestros hermanos, cumple la justicia. En 2 de Pedro 3:13, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El cielo es un lugar donde no hay ningún pecado y la justicia de Dios y su voluntad se cumplen. Entonces dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. Ahora creemos que salvar las almas de las personas mediante la predicación del Evangelio es buscar el reino de Dios. Y luego los salvos se aman unos a otros y obedecen la palabra de Dios. Eso es cumplir la justicia. Y si lo hacemos bien, todas estas cosas os serán añadidas. Significa que Dios nos dará lo que necesitamos como extra. ¿Sabía? La gente de este mundo vive por sus propias maneras, así para sobrevivir. Las personas que son salvas tienen otra forma de vivir. ¿Cómo puede una persona salva predicar el Evangelio y salvar más almas? ¿Cómo puede una persona salva alcanzar la justicia de Dios y vivir según su voluntad?
Esto significa que si hace esto, Dios dará todo lo que necesita como añadidura. Un niño, si su padre le da todo y puede preocuparse por lo que comerá o beberá, sus padres están responsables de todo. Él solo tiene que hacer lo suyo. Si estudia, obedece a sus padres y simplemente hace su trabajo, sus padres le darán todo. Dios alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hay muchas personas que han recibido la salvación, pero no tienen esa fe. No pueden creer en esta promesa. Parece que va a morir si no trabaja duro. Entonces, ¿está diciendo que no trabaje y que juegue? No. No importa lo que haga, ya sea trabajar o tener algún negocio, el propósito no es ganar dinero, sino predicar el evangelio. Aunque no puedo ir como misionero, enviaré un misionero. ¿Vieron nuestra conferencia esta vez? Los pastores y predicadores trabajaron duro. Pero ante Dios, cuando Él vea detrás de escena, los hermanos guardias de seguridad que no duermen, las hermanas que trabajan frente a la olla caliente en la cocina, las personas que lavan los platos, las personas que hacen todo el trabajo sucio, las personas que limpian, ¿por qué hacen eso? ¿Alguien le obligó? Aunque no puedo predicar o evangelizar, todavía tengo que hacer algo para salvar las almas de las personas. Entre salvos, ninguno ha ido para jugar o divertirse. Antes sí, pero ya han crecido, ya no son así. Si algunas personas no pueden hacer eso, traen dinero y lo invierten en la predicación del evangelio. ¿Cuánto se necesita para evangelizar para la misión del mundo? Entonces, cuando las personas salvas se levantan, es buscar el reino y la justicia. La promesa de Dios es que si hacemos esto, Él nos dará todo lo que necesitamos. Y Él cumple su promesa. Pero como la gente no cree en esta palabra, cuando recibe la salvación también, aunque quiere regalarla, pero si no la recibe no puede. Las personas que han sido salvas también, si creen en el Señor, pero no, ¿por qué pueden creer en el Señor y no creen que el Señor está en su vida con ellos? Por eso se preocupan y temen. ¿Por qué tener miedo si el Señor está conmigo siempre? En Isaías 46:10, Dios dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El consejo de Dios es algo que Dios ha planeado. Cumplirá todo lo que ha pensado y su voluntad. También debemos cumplir el plan de Dios y su voluntad que les agrada. En Hebreos 17, Jesús oró. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Para hacer la voluntad de Dios nació del cuerpo de la Virgen. ¿Cuánto padeció Jesús para cumplir la voluntad de Dios? Y como una persona sin pecado murió en la cruz y derramó sangre para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es voluntad de Dios? En San Juan 6:40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es la voluntad de Dios que creamos en Jesús, en sus obras y recibamos la vida eterna. Es la voluntad de Dios que Jesús murió en la cruz y es la voluntad de Dios que creamos en eso y que seamos salvos. Ahora los salvos deben vivir según su voluntad. Vivimos nuestra vida cristiana según su voluntad y predicamos el evangelio porque es su voluntad. En San Mateo 26:39, en el huerto de Getsemaní, Jesús dijo, Padre mío,
no sea como yo quiero, pero sino como tú. La cruz es la mayor vergüenza y dolor que un hombre pueda sufrir. ¿Sería fácil para una persona inocente avanzar en silencio hasta la muerte en la cruz? Dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pidió Jesús que quitara la copa del sufrimiento de la cruz. Pero no sea como yo quiero. Jesús también odia el sufrimiento porque tiene el mismo cuerpo que nosotros. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es tu voluntad, moriré. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, murió en la cruz y derramó su sangre para quitar nuestros pecados. Así cumplió la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que entendamos esa verdad y creamos en ella. Después de ser salvo, es la voluntad de Dios predicar esa verdad para que más almas puedan ser salvas. Esa persona salva vive obedeciendo la palabra de Dios y eso es cumplir la justicia de Dios en su vida. Si predica el evangelio y obedece la palabra, Dios dará todo lo que necesita como bonificación. Esto no significa que no debas hacer nada. En 2 de Tesalonicenses dijo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si su mano está cómoda, su boca también debe estar cómoda. Ser perezoso es pecado. Siervo malo y negligente. Ser perezoso es malo. Tenemos muchas cosas que hacer diligentemente, pero el propósito es completamente diferente al de la gente de este mundo. Los hombres del mundo piensan cómo pueden enriquecerse, comer bien o vivir bien. Pero nosotros hacemos para cumplir la voluntad eterna y la gloria de Dios. Por eso, los cristianos existen en esta tierra para cumplir la voluntad de Dios. El propósito de que los cristianos sigan vivos en esta tierra es porque tienen algo que hacer mientras su corazón late. ¿No es así? ¿Nada que hacer? Sí hay. Para cumplir la voluntad de Dios, debemos sacrificar nuestro tiempo, nuestro material, nuestra libertad, nuestra felicidad e incluso nuestra vida si es necesario. Para predicar el evangelio de la gracia que cumplió el Hijo unigénito de Dios, muriendo en la cruz, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No solamente habló, sino de verdad vivió. Vivió para el evangelio y finalmente fue a Roma a predicar y fue decapitado. Sé fiel hasta la muerte, dijo. Si fijamos en esta palabra fiel, en chino, la palabra fidelidad está formado en medio con la letra el centro y abajo con la letra el corazón, también con la letra la palabra y con la letra cumplir. Fidelidad es cumplir la palabra de Dios con todo el corazón. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora sabemos que vivimos en esta tierra para predicar el evangelio y hacer la voluntad de Dios, para cumplir la justicia de Dios. No se olviden de esto. Debemos vivir para que nuestra vida no sea en vano y que seamos dignos de entrar en su gloria. Aún queda mucha palabra que decir, pero intento dar el sermón lo más breve posible. ¿Le gusta el sermón corto, verdad?
un predicador dio un sermón muy corto. Luego todos dijeron, oh, ese fue buen sermón. Parece que más que el contenido, le gusta el sermón corto. Pero mi sermón se está alargando. Quizá está alguien que no le guste el contenido del sermón, que el tiempo corto no puede evitarlo. Antes yo predicaba durante 2 horas, hasta 3 horas. Cuando estábamos en Bambedón, hacía mucho calor. Los techos eran bajos, ni había aire acondicionado. Entonces, me decían que cuando entraban allí, entraban en la sauna. Así cuando regresen a la casa tendrían que ducharse. Aún así, la multitud era apretada, incluso en los pasillos y al final de las escaleras. Escuchaban por la radio y escuchaban los sermones. Incluso en Charlon, desde el amanecer para escuchar el sermón. Los mayores lo entenderán, pero hoy en día, aunque el ambiente es bueno, si el tiempo se demora, ya se mueven los cuerpos. Pero deberíamos tener un poco de paciencia. En fin, la oración que Jesús enseñó. El resto lo daré en el próximo sermón. La oración enseñada por el Señor. Aunque oremos mucho, debemos orar la oración del Señor conforme a lo que el Señor nos enseñó. Oremos juntos. Dios, Padre misericordioso, en el fin del siglo, entre muchos hermanos del mundo, nos salvaste y nos distinguiste del mundo. Por eso te damos gracias. Ahora creemos que tú nos salvaste para darnos tu reino eterno y tu gloria. Ahora sabemos que el tiempo que nos queda no debe ser en vano, sino que debemos usarlo para predicar el Evangelio y cumplir tu voluntad. Deseamos santificar tu nombre en toda nuestra vida y solamente queremos glorificarte a ti. Renuévanos a todos nosotros con tu palabra y el Espíritu Santo cada día. Y guíanos para que podamos estar ante la gloria del Señor sin vergüenza cuando venga otra vez. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén.